a Dios. Gloria a Dios por la oportunidad que Dios nos da a nosotros de estar en este lugar. Y gracias a Dios por ti, hermano, amigo, que estás de aquel lado, que estás en tu casa o posiblemente escuchándonos a través del móvil, en tu carro, en algún lugar. En este día le damos gracias a Dios por ser el primer domingo de este año, que ya pues el hombre toma los plazos de la vida con el nombre de año, ¿verdad? Un pequeño curso de tiempo. Y vamos a tomar una parte en la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 4. Hermanos, y aquellos que nos están visitando, les pido por favor que escuchen muy atentos esta palabra que escribió el apóstol Pablo bajo la dirección del Espíritu Santo. Una palabra en que posiblemente alguna persona que estuviera en un hospital con los últimos momentos de su vida, pero aferrada al Espíritu, daría un consejo como este consejo que está dando el apóstol Pablo. Él se encontraba en este momento, dicen los que saben escribir o hablar, ¿verdad?, que se encontraba en el andén del aeropuerto con su pase de abordar, listo para viajar a la eternidad con su Señor. Entonces le habla, ¿verdad?, a este predicador, a este muchacho joven, y le dice la palabra de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará, hermanos, a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Veamos y atendamos la palabra, cada una de las palabras. Dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, el apóstol Pablo le hablaba con urgencia. Miren lo que dice aquí el comentario, cuando Pablo destaca la urgencia de sus exhortaciones a Timoteo. La palabra griega traducida como te encarezco se usa en conexión con un testimonio solemne y enfático ante un tribunal. Él sabía que ya no iba a poder más. Y hermanos, no confundamos nosotros las situaciones de espiritualidad con alguna cosa. El apóstol Pablo no clama por ser librado de la muerte en una situación como la que se encontraba. Nosotros veamos cómo él, ¿verdad?, dice, he peleado y he ganado. Entonces hay que honrar y glorificar a Dios y darnos cuenta, ¿verdad?, que en estos versículos nos está diciendo, iglesia, ¿cómo te estás moviendo? ¿En qué espíritu te estás moviendo? ¿En qué dirección te estás moviendo? ¿Sobre quién estás poniendo las manos para dar liderazgos? Te encarezco. Y aún el apóstol Pablo dice en otra parte: yo sé que después de mi partida, dentro de ustedes se levantarán lobos rapaces. Líderes que estaban esperando que terminara el liderazgo del apóstol Pablo para hacer cosas diferentes. En el nombre de Cristo, pues, este año que empieza, ¿verdad?, el apóstol Pablo se va como el año viejo y está dando el mensaje a aquel predicador nuevo, pero le está diciendo qué cosa tiene que hacer. Amén. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias, honro y glorifico tu nombre, Señor, porque tú eres fiel y tu palabra dice que no nos dejarás ni nos desampararás.
que estarás con nosotros hasta el último momento de la vida. Te doy gracias, papito hermoso, por la sangre hermosa de Jesucristo, tu Hijo amado, derramada para nuestra salvación. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, por todas aquellas personas que nos están escuchando y que están tratando, Señor, y que necesitan con urgencia el alimento de la palabra, que es espíritu y es vida. Te pido, Padre, que trates con ellos y con nosotros que estamos en este lugar. Te lo pido en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, familias, cada uno de ustedes, cada hombre y mujer, cada joven, cada señorita, cada niño. Dios bendiga a cada familia que hoy esté presente en este lugar, que esté atento o atenta al mensaje, al consejo de Dios. En este nuevo año 2022, Dios bendiga a cada uno de ustedes y les fortalezca en la fe, aún en medio de cualquier circunstancia. Hoy tenemos la mejor oportunidad de agradecer a Dios por este nuevo día, por este nuevo mes y por este nuevo año. Usted y yo, mi amado hermano, familia, hemos recibido con el ingreso de este año un nuevo kit de arneses, de herramientas, de provisión para las horas, para los días que están por suceder. Prácticamente tenemos sin estrenar este año. Y tomando en cuenta que de la manera que nosotros usemos o apliquemos cada herramienta y cada recurso, también será el provecho y el desarrollo para nuestro bien y el de nuestras familias. Allí donde tú estás, quiero que cerremos unos segundos nuestros ojos y miremos con nuestra vista interna, con ojos espirituales. ¿Qué perspectiva hay frente a cada uno de nosotros? Dios, Él está. Él irá y se moverá con nosotros. Pero es necesario que demos un paso de fe, que avancemos, que enfrentemos los desafíos que la vida nos va a presentar. Y lo vamos a hacer todo en su nombre. En el nombre de Jesús haremos todo aquello para lo cual Dios nos permite estar en este mundo. Y lo quiero invitar para que vayamos a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 14. Josué 14, vamos a leer del verso 6 en adelante. Josué 14, verso 6, dice así la palabra de Dios. Leo la Nueva Traducción Viviente. Una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el cenezeo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué: recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos en Cades Barnea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé
y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor mi Dios con todo mi corazón. Así que ese día Moisés me prometió solemnemente: la tierra de Canaán, por donde recién caminaste, será tu porción de tierra y la de tus descendientes para siempre, porque seguiste al Señor mi Dios con todo tu corazón. Ahora, como puedes ver, en todos estos 45 años desde que Moisés hizo esa promesa, el Señor me ha mantenido con vida y buena salud, tal como lo prometió, incluso mientras Israel andaba vagando por el desierto. Ahora tengo 85 años. Estoy tan fuerte hoy como cuando Moisés me envió a esa travesía, y aún puedo andar y pelear tan bien como lo hacía entonces. Así que dame la zona montañosa que el Señor me prometió. Tú recordarás que mientras explorábamos encontramos allí a los descendientes de Anac, que vivían en grandes ciudades amuralladas. Pero si el Señor está conmigo, yo los expulsaré de la tierra, tal como el Señor dijo. Entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Hebrón todavía pertenece a los descendientes de Caleb, hijo de Jefoné el cenezeo, porque él siguió al Señor, Dios de Israel, con todo su corazón. Hasta ahí vamos a dar la lectura en esta mañana del 2 de enero del 2022. Qué interesante esta historia. Y Números, en el capítulo 13, nos narra precisamente la odisea y nos narra esa travesía. Pero ahora Josué la corrobora en su libro. Qué ejemplo tremendo el de Caleb y también el de Josué. A los 40 años, Caleb, en la plenitud de sus días, le tocó vivir una experiencia increíble. Entrar con el grupo de avanzada, recorrer la tierra prometida, aquel lugar prometido por Dios a sus antepasados. Ese lugar soñado y anhelado después de vivir, como todos sus contemporáneos, bajo la esclavitud de Egipto. Pero ahora tenía el tremendo privilegio de pisar con sus pies la tierra prometida. Toda una travesía, toda una vida, desde que salieron de Egipto, vagando en el desierto, atravesando tribus, atravesando territorios, para llegar al lugar al cual Dios le había prometido a Abraham. Hoy estaban allí frente a ese terreno y estaban por pisar ese lugar con sus propios pies. Ese era el momento para él. Tuvo que haber sido una experiencia inolvidable, y él junto con Josué ya empezaban a hacer planes para entrar y conquistar. Pero la historia iba a ser distinta. 40 años más de esperar todavía. 40 años más recorriendo el desierto, y 5 años más hasta volver a encontrarse en el mismo lugar. Y no era porque ellos no estaban preparados, no era porque tenían falta de fe o de ninguna otra cosa. Era el momento que Dios había previsto para ellos. Ese era el tiempo para ellos, el contexto en el que se tenían que cambiar muchas cosas. A veces usted y yo podemos estar frente a la oportunidad de nuestra vida y no podemos entrar, y no podemos acceder a ella, porque Dios no permite, sino hasta que el tiempo en el cual usted y yo estamos aptos para ingresar a esa oportunidad, la vamos a tomar.
Aunque la veamos, aunque la rodeemos, aunque la abracemos, va a llegar en el momento cuando Dios lo determine en nuestra vida. Y ese contexto para ellos, aunque ya sabían en dónde estaba, aunque ya la habían visto con sus ojos, todavía no era el momento de poseerla. Muchas cosas tenían que cambiar. Muchas de las situaciones que hoy pasamos en el presente nos conducen a decisiones donde la fe es el factor fundamental. No nuestra preparación, sino la fe en Dios. Porque podemos estar equipados, podemos estar con un montón de arneses de la vida, con capacidad, con conocimiento, con fuerza, pero necesitamos la dirección de Dios y viene a través de la fe. Al igual que muchos de nuestros talentos o capacidades se desarrollan en función de su ejercicio, la fe tiene su desarrollo y madurez cuanto más caminemos en ella, cuanto más vivamos en ella. Nos sentimos honrados y privilegiados, lo decíamos hace 2 años, por ser partícipes de trascender de un milenio a otro. Qué honor, decíamos, de que Dios nos conceda atravesar de un milenio a otro. Pero viene luego una adversidad. Y este contexto de la adversidad nos hace justificarnos de muchas cosas y acciones que tenían que esperar el ejercicio de la fe. Es extraordinario para nosotros que en el momento de que Caleb intenta tomar la tierra, él no critica el contexto de lo que iba a enfrentar. No se queja de las circunstancias, no culpa a los demás, que bien lo pudo haber hecho, como lo hicieron aquellos otros que iban con él. Sin embargo, él no hace referencia, sino que trae a la memoria la palabra que Dios le dio a través de Moisés. Esa palabra es la que lo mantuvo de pie todos esos años. Y se la recuerda a Josué, su compañero de lucha, y le reclama ese monte. Le dice: recuerda lo que el siervo de Dios, Moisés, nos dijo cuando íbamos apenas a explorar ese lugar. No solamente eso, sino que le dice ahora: lo puedo tomar aún a mis 85 años. Dios lo mantenía sano, fuerte y esperanzado. No había bajado los brazos, no había desistido en el propósito, no se quedó mirando alrededor, sino que se mantuvo en pie viendo la promesa de Dios sobre su vida. Y alcanzó la meta, tomó la tierra y la dejó en herencia a sus hijos. ¿Por qué? Porque confió en la promesa que Dios le había dado desde un principio, antes de conocer esa tierra. Dios fue fiel, pero Caleb también fue fiel a Dios. No nos desanimamos nosotros a veces. A veces pasan semanas, meses, años y no vemos cumplido el sueño de Dios en nuestra vida. Decimos: aquello que en un momento me impulsó, me motivó a buscar. No desesperes. Caleb esperó 45 años. David esperó muchos años para poder tomar el trono. Muchos hombres y mujeres de fe, aunque tengan la promesa de Dios, la palabra de Dios, es necesario esperar para poder obtener lo que Dios ha prometido. Y no nos culpemos sin causa, porque a veces hay circunstancias ajenas a nosotros que se tienen que alinear para que se cumpla el propósito de Dios. Además, Caleb no pedía algo que le fuera fácil, no pedía algo simple. En el capítulo 15 de Josué, en el verso 13, dice la palabra de Dios: el Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefoné. Así que Caleb
recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, y que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Anac es aquella, vamos a decir, estirpe de hombres que eran sobresalientes por su estatura. Se les conocía como los gigantes, los anaseos. Verso 14, Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que eran descendientes de Sesaí, Aimán y de Talmai, hijos de Anac. No era simple la petición de Caleb. Había enemigos que enfrentar, había obstáculos mayores a la dimensión de Caleb. Pero la promesa de que Dios estaría con Caleb era más grande que la estatura de los gigantes. En el verso 15 dice que de allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Y Caleb dijo: daré a mi hija Acsa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Y Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad. Así Acsa pasó a ser esposa de Otoniel. Nos damos cuenta que los desafíos que Caleb tenía que enfrentar para obtener su promesa no eran simples, no eran fáciles, eran luchar contra la oposición que estaba frente a él o que le impedía obtener esa promesa. Caleb tuvo que conquistar a base de lucha, a base de guerra con los habitantes. Y muchas veces usted y yo, para poder obtener la promesa, tenemos que enfrentar los problemas locales. ¿Cuál era el problema local de Caleb? Los habitantes gigantes que había en ese lugar. Y nosotros tenemos que también enfrentar los problemas locales, no ignorarlos. Hermano, hermana, familia que estás allí presente, vamos a enfrentar problemas, oposiciones, contrariedades. Vamos a tener que luchar guerras espirituales, batallas internas. Porque en muchas ocasiones vamos a tener que luchar contra nosotros mismos en nuestra forma de ver y de pensar para poder obtener la promesa de Dios. Todas esas guerras tenemos que enfrentar en la vida, pero Dios es el que va a pelear por ti. Si la lucha es mayor a tus fuerzas, Él te va a ayudar. Si la lucha está en tus fuerzas, Él te va a dar la estrategia. Pero tenemos que confiar en Dios. Dios nos va a dar entonces el camino a seguir. Y aunque posiblemente tengamos bajas en el proceso, debemos mantener firme, sin titubear, la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en el Dios que cumple sus promesas. Esto lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme, sin titubear, dice, esa esperanza. No culpemos a los demás. Veamos cuál es la parte que nos toca a nosotros y perseveremos en ella. Hoy acabamos de atravesar la frontera de un año dramático. Y no andemos ni tampoco nos estemos apesadumbrando por lo que no se pudo o por lo que se quedó y no pudimos lograr. Adentrémonos a un nuevo ciclo de tiempo donde Dios sigue siendo Dios y Señor de la vida. En el capítulo 14, en el libro de Números, en el verso 24, dice la escritura: sin embargo, dice, mi servidor Caleb, Dios está hablando al pueblo en esta ocasión, tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró y sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Qué hacía especial a Caleb?
Su nombre literalmente se traduce como perro. Un sinónimo es hidrófobo o impetuoso. Es aquel que como un contagio avanza y avanza y avanza. Y tenemos mucha relación y tenemos mucha referencia con el contagio. Caleb avanzó, como cuando alguien dice toma una presa como un perro y no lo suelta. Caleb se aferró a la promesa de Dios y no la soltó. Él era un hombre de conquista. Él recordaba la promesa de Dios no para coleccionarla, sino para vivirla, para hacerla efectiva. Las promesas de Dios no son medallas que solo sirvan para adornar o decorar. Son genuinas, son reales y son posibles en Dios. Muchas ocasiones nosotros hablamos y nos jactamos, Dios prometió esto, Dios prometió lo otro, Dios prometió aquello, pero no nos movemos en la dirección de la promesa. Y solamente es un cuadro, solamente es un adorno mientras no se haga efectiva. Caleb no solo creía en Dios, creía en la palabra que Dios le había dado a través de Moisés, su siervo. Y a veces tenemos que creer en la palabra de Dios, no solamente en Dios. Hoy tenemos un tremendo problema en creer lo que los siervos dicen cuando viene de Dios. Pero Dios habla y sigue hablando. Jesús afirmó en el Evangelio de San Juan capítulo 17 en el verso 20 y dijo: no te pido solo por estos discípulos, sino por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. En la Nueva Biblia de las Américas dice: no te ruego por esto solamente, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La palabra de Dios es efectiva, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es genuina. No podemos nosotros dejar de creer en la palabra. Isaías en el capítulo 55 verso 11 dice: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto, logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Así será la palabra que sale de mi boca, dice la versión Reina Valera. Hará todo aquello para lo cual fue enviada. Esa promesa Caleb la tomó y no la soltó hasta que la vio efectiva en su vida. Caleb no tenía grados teológicos ni diplomas, pero había aprendido a confiar en Dios bajo la cobertura de Moisés. Había visto milagros, maravillas de Dios, promesas cumplidas. Y ahora él recurre a esa palabra viva, a esa palabra efectiva de Dios. ¿En qué estás confiando, hermano? ¿En qué estás poniendo tu esperanza en este tiempo? Quiero que vayas conmigo a 1 de Timoteo capítulo 6. Y esta palabra creo que debe de llenar las expectativas en tu vida. En el verso 12 dice así la palabra de Dios: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Caleb luchaba porque la promesa de Dios estaba con él. Luchaba porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y tú y yo tenemos que tomar esta palabra que hoy Dios nos está hablando, hecha mano de la vida eterna. Es la mayor promesa que la Biblia le da al ser humano, vida eterna. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Esta palabra debe de motivarte a buscar, a avanzar, a caminar a partir de este segundo día del año.
cuando Dios hablaba en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, y cuando la palabra de Dios era expresada, se ocurría aquello que era expresado. Y dijo Dios: sea la luz, e inmediatamente la luz fue conocida en el mundo. Pero no existía la luz. La palabra de Dios es acción. La palabra de Dios es vida donde quiera que se proclame esa palabra. Yo quiero hoy hablarte, hermano, hermana, sociedad que vas a estar escuchando. Dios habla y su palabra es viva y eficaz. El apóstol Pablo, después de que hubo pasado naufragios, cárceles, azotes, pudo expresar en la carta a los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estaba confiando él? En la palabra dada por Dios. Él estaba confiando que Dios era fiel a su palabra. Dios dice de Caleb: mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Dios reconocía en Caleb su fidelidad y la lealtad que tenía a él. Usted y yo debemos de desarrollar lealtad a Dios y a su palabra. Entonces Dios no pondrá objeción cuando usted y yo confiemos en su palabra y oremos en su voluntad, y responderá a nuestras súplicas. Aún en la edad de 85 años, Caleb sentía el vigor de enfrentar cualquier enemigo, porque quien estaba con él era mayor que cualquier obstáculo, que cualquier impedimento que viera enfrente de él. Caleb no ponía excusas, no culpaba a otros, no ponía condiciones. Y hoy tú y yo estamos aquí frente al 2022 y tenemos la armadura de Dios lista para usarla. Toda la armadura de Dios, no solo para explorar el nuevo año, sino para ingresar y conquistar lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. En Efesios capítulo 6 nos habla de la armadura de Dios y dice que debemos levantar el escudo de la fe para poder apagar o detener las flechas encendidas del enemigo. Que nos pongamos la salvación como casco, una certeza de que Dios te ha regalado la salvación. Que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada. ¿Cuántas veces nos hemos hecho daño porque hemos tomado la espada del lado equivocado? Cuando tú agarras un cuchillo por el filo, en lugar de tomarlo por la empuñadura, nos vamos a cortar. Pero cuando tomamos la espada del Espíritu por la empuñadura, nos va a defender esa palabra de Dios. Y tenemos que usar el calzado de la paz, que proviene de la buena noticia, que es el Evangelio. Caleb estaba seguro de la presencia de Dios. Él estaba seguro. Él dijo: ellos dicen y han intimidado al pueblo, han asustado al pueblo. Pero en el capítulo 14 de Números, en el verso 9, hablando Caleb dice: no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengamos miedo, dijo Caleb. Sin embargo, los otros dijeron: somos como langostas al lado de ellos. Y Caleb dice: ellos son como una presa indefensa, porque nosotros tenemos al Señor con nosotros. El argumento de Caleb era que Dios estaba con el pueblo. Él nunca ignoró a los gigantes. Y lo que sucedía era que Caleb
Para Caleb, los gigantes no eran la medida de su fe. Él estaba convencido de que Dios estaba con él y era más grande que los gigantes. La medida de la fe no está en relación con el objetivo que tenemos que enfrentar, sino con el Dios que está con nosotros. Esa es la medida de la fe. A veces nosotros vemos el obstáculo, vemos el problema y nuestra fe se achica porque la medimos en esa referencia. Pero mide tu fe en referencia con el Dios que está contigo, no con el enemigo que está delante de ti. Caleb confiaba entonces que Dios estaba con él. Caleb estaba seguro que Dios iba a estar presente en el momento de la conquista, como hoy el Señor está presente en nuestra vida, en nuestra familia. Jehová Sama, el Señor está presente. Caleb actuó bajo la bendición. Y eso es bien importante. Él tenía claridad respecto de la autoridad de Josué y sabía que no podía ir sin su bendición. Esperó la bendición de Dios a través de Josué. Quien actúa bajo bendición siempre lleva segura la conquista. En Josué capítulo 14, en el verso 13 dice: entonces Josué bendijo a Caleb, hijo de Jefoné, y le dio Hebrón como su asignación de tierra. Entonces Josué dice, bendijo a Caleb. Nosotros necesitamos ir seguros en Dios. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Juan capítulo 6, verso 60. Tú y yo hoy estamos aquí, posiblemente solo un día después, 2 días después de haber ingresado a este año 2022. Y sabes algo, Dios ya conoce el terreno. Dios ya conoce esta tierra prometida, el 2022. Usted y yo no sabemos lo que hay todavía, pero Dios ya lo conoce. Dios ya sabe que si vamos a enfrentar gigantes, Él está con nosotros. Que si vamos a enfrentar luchas, Él está con nosotros. Que si vamos a enfrentar enfermedad, Él está con nosotros. Usted y yo no conocemos el terreno, pero Dios ya lo conoce. Él está allí presente ya. Quiero invitarte ahora para que hagas una simulación allí donde estés. Muchos de los que están en sus hogares o están sentados o posiblemente estés acostado, quiero que hagas una simulación y quiero que te pongas de pie. Ahí donde estás, simula que te vas a poner la armadura de Dios, que te vas a calzar los pies con el evangelio de la paz, que te vas a poner la coraza de justicia, que te vas a colocar bien fijo el yelmo de la salvación, que te vas a ajustar el cinturón de la verdad. Y fija bien el escudo de la fe y ejercítate cada día para usar la espada del Espíritu, que es la palabra poderosa, viva, eficaz y penetrante que Dios nos ha dado. Si ahora que estás de pie, yo te voy a invitar que inclines tu rostro ahí donde tú estás y permite que el Rey Jesús pose sobre ti su mano. Y Él nos envía como ovejas en medio de lobos, pero llenos de su presencia y poder. Y oramos a Dios y le decimos: Señor, este 2022 tú ya lo conoces, Señor, pero yo no lo conozco, Señor. Pero no importa que yo no sepa lo que está delante de mí, porque quien está conmigo es mayor, es más grande, es más fuerte, es mucho mayor en todos los sentidos. Gracias, Dios poderoso. Gracias, Dios omnipotente.
Gracias, Dios de amor y de verdad. Gracias, amado Señor y Rey. Gracias por darnos de nuevo la oportunidad de caminar contigo. Y hoy, Señor, vamos en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como confió Caleb en la promesa, tú y yo confiamos en la mayor promesa que Él nos ha dado, que es la vida eterna. Y quienes poseamos la vida eterna, podemos habitar la tierra prometida, el cielo prometido para todos los que creen en su palabra. Amado Señor, ayúdanos y ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a confiar en tus promesas. Ayúdanos a movernos en la dirección de tus promesas, Señor. Entonces vamos a poder también ser testigos de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, de la autoridad de Dios en nosotros y con nosotros, y de la gracia y la misericordia de Dios para nosotros y nuestra familia. Fortalécenos en fe en el nombre de Jesús, amado Señor. Gracias te doy, amado Padre. En su nombre todo lo lograremos en este nuevo año 2022. Amén. Totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar.